Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo. Lo hacemos desde Sucesos. Recuerde que nos escucha por la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Lo hacemos en pleno feriado, este país de los feriados, en un feriado que además implica que no habrá cortes de energía eléctrica, lo cual provoca decir que entonces vivamos en un permanente feriado, pues para tener normal flujo eléctrico en el país. Estaremos hablando con el exministro Fernando Santos tras la censura justamente por este tema en un irregular juicio político en la Asamblea. La diplomacia ecuatoriana, mientras tanto, busca una salida al feo conflicto que plantea México contra Ecuador. Nos visitará el exministro, canciller Patricio Zuquiranda. De héroe a villano, esa es la transformación que se observa del excontralor Carlos Podit. Hablaremos con el doctor Ramiro García. ¿Y será la comisión multipartidista que ya se está formando en la Asamblea la mejor salida a toda esta suerte de respuesta que tiene que darse al resultado de la consulta popular? ¿Será esa la vía más adecuada? Nos acompañará el constitucionalista Salim Saidam. De esto y más, es decir, lo más importante del país a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Lo que hoy ocurre puede ser poco en lo que se refiere a la crisis hidroeléctrica del país. Ese fue el mensaje que desarrolló durante su exposición el exministro de Energía, el doctor Fernando Santos Albite, durante el juicio político que se tramitó en la legislatura y que terminó en censura con 95 votos. 95 votos de sectores de la oposición. Un hecho, si es que se quiere, anecdótico y que llamó la atención, fue que durante su intervención el doctor Fernando Santos hizo un análisis detallado, más allá de la caracterización, por último, hasta política del acto legislativo, detallado el resumen de la crisis energética y eléctrica que vive este país. Sin embargo, no hubo prácticamente referencia a eso durante las siguientes exposiciones de los señores asambleístas. Simplemente se reunieron y terminaron votando. Hoy nos acompaña a través del sistema telemático justamente el exministro Fernando Santos Albite, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. Varias preguntas, doctor, varias inquietudes tras este desenlace de la llamada interpelación, que en la práctica fue hasta irregular, porque, como usted bien dijo, esto no se aprobó dentro del trámite legislativo, y ya en el hecho mismo de la interpelación hasta se abrevió el trámite y no hubo la réplica, la contrarréplica, toda una serie de novedades que hacen pensar hasta mal de todo esto. Pero a mí sí me llamó mucho la atención, doctor, esta frase que usted dijo, y luego de un largo análisis de la situación: lo que estamos viviendo será nada con lo que se viene si no hacemos algo.
¿Por qué dijo usted esto, doctor Fernando Santos? Un gusto tenerle y un gusto escucharle. Muchas gracias por invitarme, Félix, a usted y a su audiencia. Un saludo. El problema eléctrico en el país es sumamente grave. ¿Cuál es el origen? Muy brevemente. Hace 50 años, en el año 72, cuando surgió el petróleo, que cambió un país pobre como era el Ecuador a un país de ingreso medio, los militares que gobernaban en esa época, en el año 72, dijeron, ¿qué hacemos con este dinero petrolero, esta catarata de recursos? Y tomaron una decisión. La mitad de esto que se llamaba regalías iba a la defensa nacional. El país estaba en guerra, problemas con el Perú y había que robustecer las Fuerzas Armadas. La otra mitad destinaron para la electrificación. Esa era la prioridad en ese momento. Y crearon el famoso INESEL. El INESEL, con la ayuda del Banco Mundial, del BID, hizo varias obras, el Agoyán, el Paute, y sí se progresó en el sector eléctrico. Agoyán, Paute, con plata del BID. El BID tenía inspectores para ver que cada centavito que ellos prestaban se gaste bien. Vino el año 2007, el presidente Correa cogió una escoba y les mandó sacando a los del BID y al Banco Mundial por imperialistas, chulqueros por prestarnos al 1 o 2% anual, ¿no? ¿Y con qué reemplazó ese dinero? Con los chinos. Vinieron los chinos y con plata torrente, con billetes llenos de maletas llenas de billetes. Así el presidente Correa y vicepresidente Glass, que manejaba este sector, nosotros hacemos las obras, pero dennos a nosotros la construcción. Total y absoluto fracaso. También intervino, ¿cómo se llama?, Odebrecht en algunas obras. Acaba de decir en Miami, en el juicio del señor Poli, del señor Concenciado Santos de Odebrecht, que pagó 55 millones de coimas. Los chinos tuvieron 10 veces más contratos. ¿Cuánto pagarían? 500. Entonces todo salió mal. La contratación con China viene a ser una especie de detonante de toda esta crisis, doctor. Sí, porque las obras se hicieron mal, muy, muy mal. Hasta hoy hay plantas que no funcionan. Hay una que se llama Quijos, que se han gastado 80 millones de dólares y la dejaron abandonada. Ya la maleza se comió el Quijo. Tuachipilatón tiene 12 años de atraso. 12 años hecha con chinos, después cambiaron con rusos y peor, resultaron hasta peores. El Termomachal hicieron con rusos, compraron 180 megavatios en equipos y los tienen ahí pudriéndose en la arena. El Coca-Cola Sinclair, que debería dar 1500 megavatios hora, no da ni 1200 y además tiene 100,000 fisuras. Bueno, entonces botaron tanta plata y tan mal hecho que ya el Estado se quedó sin un centavo. La demanda sigue creciendo, pero el Estado ya no tiene plata para hacer plantas. ¿Cuál es la solución? Que venga la plata del sector privado, pero encima dejaron haciendo leyes para repeler al sector privado. Usted oyó mi interpelación a la señora Espín, a la señora Pamela Aguirre, vociferando contra mí, porque yo he querido privatizar al sector privado. Lo que yo he querido es que si no hay plata del Estado, venga la plata privada. No se ha invertido. Eso en generación. En transmisión y distribución, la tarifa es tan pequeña, porque aquí hay un subsidio enorme a la electricidad, que no alcanza para el mantenimiento. Entonces es cuestión de plata. No hay plata desde hace muchos años y sin plata usted no puede mejorar un sector.
Doctor Fernando Santos, por esos antecedentes que usted nos está contando, ¿será que usted como ministro no pudo poner en orden la casa, que fue en lo que se insistió por parte de la oposición durante el juicio político y que se le acusa de incumplimiento de funciones? ¿Eso fue lo que impidió que usted actúe con mano por último hasta dura contra quienes se oponían a todo lo que usted mismo dijo, poner en orden esta situación? Mire, si no tienen plata las empresas eléctricas, y a mí no me gusta la actuación del Estado, ¿qué podían hacer? Lo que yo hice es abrir al sector privado. Encontré proyectos por 1.000 megavatios archivados en el último cajón de los escritorios burócratas. Los saqué y los firmé, los adjudiqué y firmé. ¿Y sabe de qué me acusan? Proyectos estaban 4 años parados. Me acusan de contratos de última hora. Claro, esa es otra acusación, ¿cómo no? Contratos estaban 4 o 5 años parados, bien. Pero cambiar, ¿qué puedo hacer con el SELEC, que es la de la costa? 5 gerentes, con un contrato colectivo que gana creo que $30,000 un médico, 25,000 el que mide la luz, derechos adquiridos, con el SELEC sin plata. Así es que viendo que este dinosaurio estatal es difícil cambiarlo, me dediqué a abrir la puerta al sector privado para, por lo menos, que entre aire puro, ¿no? Claro, me dicen que no he acatado el plan de electrificación. Exacto. En mi época decía, debía entrar en servicio el Toach Pilatón. Hay 7 juicios entre los chinos, los rusos y los... No puede ir a una pistola a los jueces decir la arreglen. Son independientes. Es una estructura burocrática tan difícil, con las leyes tan a favor del Estado y de la burocracia media que da los informes, que el papel del ministro, por más que uno se esfuerce, no hay cómo. Yo como ministro, para dictar un acuerdo ministerial, necesito 3 informes: jurídico, económico y técnico. Yo como ministro. Yo conocía 10 veces más que estos señores, ¿no? Y es lo que llevé gente de primera. Pero si ellos no me daban el visto bueno, yo no podía firmar el acuerdo. Después la Contraloría me decía, firmó el acuerdo sin el informe. Entonces, es la estructura estatal que nos hemos quedado estancados de hace 50 años. Así era Checoslovaquia, Hungría, Polonia. Hay que cambiar el modelo. Cambiar el modelo es la única solución. Como en Chile, que todo es privado y le sobra electricidad. Entonces, en esa transición estamos, pero se oponen las señores correístas. Si se llevaron cientos de miles de millones en coimas, lindo, quieren volver al poder para hacer lo mismo, no van a cambiar la ley, ¿no? Pero ojalá el gobierno, los seres cristianos, hayan cogido el mensaje. No hay ser humano que pueda, en un sistema estatista, seguir adelante en un Estado que no tiene plata. Clarísimo, clarísimo su mensaje, y ese era nuestro objetivo, resumir esto que usted lo dijo con tantos detalles en el marco del enjuiciamiento político. Un gusto tenerle por acá, doctor, y un gusto también volverlo a escuchar y desearle muchísima suerte. Estaremos pendientes, doctor Fernando Santos, muy amable. Muchas gracias, Félix, muy amable su entrevista y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias al doctor Fernando Santos Albite. De alguna forma hemos resumido lo que fue esto del enjuiciamiento político que se desarrolló en esas características, pero más que las características que ya son preocupantes del juicio político, todo esto que nos señala el doctor Fernando Santos y que hace esa conclusión: 50 años de atraso, 50, una burocracia impenetrable, yo diría hasta intocable. ¿Se puede cambiar eso en los términos que se exigió durante el enjuiciamiento político? Y si solo se le da un tono político, político y no técnico a toda esta crisis, ¿a qué estamos abocados?
¿Será que San Pedro nos está dando una mano estos días y que con el bombardeo de las nubes que dice el ministro que se hace en forma secreta, yo no sé cómo puede ser tan secreto un asunto que todo el mundo está esperando explicaciones, pero eso, el bombardeo de las nubes y esto que finalmente, bien decía Marianita de Jesús, eh, que esto no se iba a destruir por los terremotos, sino por otras circunstancias, esta mano que nos está dando el cielo, haciendo llover, como decimos en Quito, sobre las hidroeléctricas. ¿Será todo esto que nos está sacando para tener un feriado donde consumimos electricidad hasta para el fútbol nocturno, hasta para el fútbol nocturno? Y desde luego, todos los edificios públicos iluminados, en fin. Y yo me pregunto, ¿y dónde pues un plan de emergencia para toda esta situación de emergencia que estamos atravesando? ¿Y por qué me preocupa esto? Porque desde el próximo lunes, después de todo este feriado, volveremos al racionamiento que tanta plata le cuesta a este país, que tanta plata le cuesta al sector productivo de este país. En fin, es lo que toca enfrentar, es lo que toca observar para que usted saque sus conclusiones. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Con firmeza, sentido común y respeto, el Ecuador se defendió ante la demanda que le plantea el gobierno mexicano ante la Corte Internacional de La Haya por el incidente de la embajada en Quito. Incidente excepcional, según dijo el embajador ecuatoriano Andrés Terán, al organismo reunido ante la presión mexicana y su demanda. La excepcionalidad del incidente fue derivada del refugio que esa embajada le dio al ex vicepresidente Glass para que, en la práctica, burle una sentencia y la detención dispuesto por la justicia ecuatoriana. Los antecedentes son de dominio público y nos honra con su presencia el doctor Patricio Zuquilanda, ex ministro de Relaciones Exteriores de este país, en momentos que la Corte Internacional de Justicia ha escuchado a las dos partes, al Ecuador y a México, sobre este conflicto que ha ido evolucionando quizás a niveles a los que nunca debió llegar. Y a partir de este momento entran en una suerte de suspenso, más que de suspenso, de análisis, para llegar a una conclusión. Lo primero, se sobreentiende, es resolver las medidas cautelares que está exigiendo México en contra del Ecuador. Luego, algo deberá pasar. De esto y más vamos a hablar con el doctor Patricio Zuquilanda. ¿Qué puede pasar en estas horas, en estos días de suspenso, que pueden durar cuánto? Doctor, un gusto tenerle por acá. Bienvenido. Muy amable, gracias. Mira, yo veo ese espíritu tan positivo tuyo, permanente, que de ahí debemos partir. Pues sabemos todos que México es un país grande en territorio, es un país grande en población, pero Ecuador es un país grande en la calidad de sus habitantes, en la calidad de su gente, ¿no? En nuestros héroes, en nuestra forma de proceder con gran honestidad a través de los siglos, a través de los años, desde que somos república en 1830. Mira, yo creo que en estos momentos lo que conviene es, a los ecuatorianos, es interrumpir el deseo mexicano de continuar con el agravamiento de este problema. Interrumpir. Hay que interrumpirlo con mucha habilidad. ¿Cómo? Con mucha sagacidad, para reducir la beligerancia de la agresividad del gobierno mexicano. Mira, hay un antecedente que no se dice y que es necesario decirlo para que los ecuatorianos se pongan a favor de la solución. ¿Cuál es ese? Mira, nosotros desde hace muchos años, desde el tiempo de Moreno, desde el presidente Moreno,
Hemos venido recibiendo una agresividad de parte del gobierno de López Obrador, cuando impide que celebremos un acuerdo binacional de comercio, que impide a su vez que nosotros seamos miembros plenos del Tratado de la Alianza del Pacífico. Hay un antecedente. Eso nos causa enorme daño económico a la sociedad ecuatoriana, porque no hemos podido ser miembros. Segundo, acuérdate que México nos impuso además una visa a los ecuatorianos, cuando los ecuatorianos siempre hemos ido a México porque es un país íntimamente vinculado por el lado cultural, por el lado histórico, por el lado político, y nos impuso una visa que no nos merecemos. Posteriormente, el presidente López Obrador asila a una gran cantidad de personas, da refugio, protege a una cantidad de personas que están acusadas por la ley ecuatoriana, es decir, por el sistema jurídico ecuatoriano. Y finalmente agrede de una manera inusual, absurda, a Ecuador, refiriéndose al asesinato de ese gran ecuatoriano, de ese patriota ecuatoriano que es Fernando Villavicencio, y sugiere que ese asesinato benefició a la candidatura del actual presidente ecuatoriano. Eso es inaceptable. Lo cual es terrible y sin tener pruebas, ¿no? Absolutamente. Entonces, mira, ¿cómo vos ves que venimos recibiendo una serie de agresiones de México que desembocan en esto? Y finalmente, recibe como huésped, como invitado de honor, a un delincuente que no es delincuente común. Muchos colegas, muchos amigos dicen por ahí que es un delincuente común. No es un delincuente común, es un delincuente de alta peligrosidad, de altísimo nivel, ¿no? Y le reciben en la sede a sabiendas perfectamente que el señor estaba condenado. Esto ya lo sabemos. ¿Esta cadena de agresiones debe tener algún origen, una razón? Mira, yo creo que aquí hay un problema muy grave, ¿no? Esto se origina en el Foro de San Pablo, en el Grupo de Puebla, en donde están coaligados todos estos extremistas, toda esta gente que está haciendo tanto daño al continente, al hemisferio Hay un americano. factor ideológico, político de por medio. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Todos los países están actuando, estos países están actuando con una línea común de agresividad en contra de democracias legalmente establecidas. Qué interesante. ¿Lo entenderá esto la Corte Internacional de Justicia? Claro que sí, porque mira, en esta ocasión, los mexicanos, que esto también me sorprende, la señora Bárcenas, a quien yo conozco bien, ella estuvo en la CEPAL, yo soy cepalino, como tú sabes. Mira, ella también entra en este plano de la agresión y solicita en este momento medidas cautelares. ¿Cuáles medidas cautelares? ¿Qué es lo que pasó estos 2 días pasados, no? ¿Verdad? Dice que los ecuatorianos debemos respetar la misión, que no podemos meternos para coger los archivos, los documentos, las televisiones, los aparatos que hay. Mire, yo le debo contestar a la señora Bárcenas que ella debe venir a Ecuador para que vea la calidad de gente, de honestidad que tenemos los ecuatorianos. Nosotros no hemos procedido a extraer a un delincuente de la sede por nuestro propio deseo. Fue porque México se coluyó con este individuo para proteger su delincuencia. El doctor Patricio Zuquilanda nos decía inicialmente que esto hay que parar. ¿Cómo, doctor? Mire, yo tengo una propuesta para Ecuador. Por favor. De hecho, yo he participado de estos pensamientos con la señora ministra de Relaciones Exteriores, que me parece una señora prudente, honorable, tranquila. Tú has visto que ella actúa con serenidad. A veces demasiado prudente, ¿no? Mira, yo no creo. Estos son los momentos en donde necesitamos un canciller prudente, tranquilo, honorable, que no haga exabruptos como está haciendo la señora Bárcenas en México, ¿verdad? Entonces ella ha venido conduciendo esto con tranquilidad y por eso yo me permito repetir algunas ideas. Mira, cuando tenemos que bloquear la agresividad mexicana, lo debemos hacer a través del diálogo y de la conversación. Hay que insistir, aunque ellos no deseen, insistir multiplicidad de veces en conversar. ¿Con quiénes vamos a conversar? ¿Con quiénes? No necesariamente tiene que ser el cuerpo diplomático ni el servicio exterior. Tienen que ser los políticos ecuatorianos que hablen con sus políticos mexicanos. Tienen que ser los empresarios ecuatorianos con los empresarios mexicanos. Tienen que ser un sector que hemos sido siempre unidos a México, que es el sector cultural. Fíjate tú cómo el relacionamiento cultural que ha habido entre los dos países han sido fuertísimos, por lo tanto los intelectuales y la academia
las universidades, los rectores de las universidades, tienen que entrar en esto y conversar con sus pares en México. Un acercamiento. Y otra cosa más, incluso los deportistas. Fíjate la relación deportiva que hemos tenido en el fútbol, por ejemplo, con México. Claro. Entonces debemos conversar, e incluso las iglesias, los pastores, los curas, los arzobispos tienen que conversar con sus pares de México. ¿Por qué? Porque no podemos soportar que haya un rompimiento de relaciones diplomáticas entre dos pueblos absolutamente hermanos, ¿no? Fíjate, yo recuerdo desde muy niño, desde muy jóvenes, a nosotros nos enseñan, ¿cuál es la historia que nos enseñan en primer lugar? La mexicana. Por eso sabemos que hay Morelos, hay Hidalgo, hay Zapata, hay Juárez, ¿verdad? Los grandes héroes. Asimismo, los ecuatorianos tenemos grandes héroes y por lo tanto tenemos que entrar en un diálogo. Lo que usted dice, doctor, muy interesante, yo diría hasta práctico, pero las señales que está dando México también son alarmantes y preocupantes porque al final del día, lo que México quiere es que le liberen al señor Glass y yo tengo la seguridad, con todo respeto, que si eso ocurre, se terminó el problema. Mira, hay un asunto que me hablaba el día de hoy, un diplomático guayaquileño, Arrobo. Él me decía que el liberarle a Glass sería una violación total de la ley ecuatoriana que está encima de todas las leyes. ¿En qué queda el Ecuador? ¿Por qué la ley mexicana tiene que ser superior a la ley ecuatoriana? De ninguna manera. La ley es la ley en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, él me decía con claridad, me decía, liberamos a Glass e inmediatamente el presidente estaría incumpliendo la Constitución ecuatoriana. Totalmente. Por una razón, ¿no? Y esto ya es pensamiento mío. Mire, el presidente de la República, Noboa, ¿en qué basó su plataforma política? En 4 cosas fundamentales: anticorrupción, antiimpunidad, antiinseguridad y en creación de empleo. Esas fueron las 4 patas del programa de gobierno. ¿Lo cual se podría afectar por una eventual liberación de Glass? Obviamente, es decir, no se puede, de ninguna manera se puede, porque el señor es condenado y al ser condenado por la justicia ecuatoriana, no podemos, ni siquiera la justicia mundial puede liberarle a él de su culpa. Si es que eso no es posible, ¿cuál sería la opción, cuál sería la alternativa a eso que ya va tomando una forma hasta de chantaje, doctor? Mira, yo no creo que eso continúe. Ahora va a haber elecciones, como tú sabes, en México, ¿no? En junio, en octubre ya no hay gobierno, y mi experiencia internacional me dice lo siguiente, que cuando hay un nuevo gobierno, hay una nueva administración, hay una nueva persona. Ya no es López Obrador. No importa si la señora Sheinbaum, que es del partido de gobierno, es la presidenta. No importa. En ese momento será otra persona, serán otros funcionarios. Pero si gana la misma línea del señor AMLO, no hemos salido del problema. Eso es lo que estoy diciendo, Félix. La señora Sheinbaum es de la misma línea del señor Moreno. Seguimos en el problema. Exactamente. No seguimos en el mismo problema porque yo creo que la señora es otra persona, es otro presidente. Ya ella no tiene los mismos intereses de AMLO y por lo tanto en este momento nosotros tenemos esperanzas. Si gana la señora Gálvez, tendremos más esperanzas. ¿Esperemos unos meses entonces para que esto se resuelva? Mira, yo creo que Ecuador no debe bajar la guardia. La respuesta que ha dado ayer Ecuador, muy bien orientada por la canciller, muy clara. Porque ella es la líder de este grupo de abogados que están en este proceso. A mí me parece que está muy bien, ¿no? Y vamos a esperar un tiempo porque el pronunciamiento también de la Corte va a venir el próximo año, principios del próximo año, 2 años. Esto es un proceso largo. Doctor, mientras tanto, tenemos que bloquear. Doctor, ¿también no sería algo sintomático el hecho de que esta Corte Internacional de Justicia se reúna prácticamente contra el tiempo, casi en cuestión de horas, teniendo tantos problemas que aquejan a este planeta y al mundo? ¿Esa no podría ser una señal preocupante para el Ecuador? Pero ¿por qué dices eso? Eso no Porque entiendo. se reúna de un momento a otro, teniendo tantos problemas pendientes para resolver una presión de México, puede estar dando una señal que se pueden venir contra Ecuador. Bueno, mira, a ver, vamos a poner las cosas en claro. México es un país poderoso, exacto, diplomáticamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando. ¿Cómo no? Es uno de los países Nadie más importantes eso del continente. Pero también tiene sus intereses. Fíjate tú, desde que yo conozco, desde que yo soy viejo en estas lides,
México ha tenido la aspiración de ser el representante permanente de los intereses latinoamericanos y del Caribe en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Quién se opone a esa intención? Se opone Brasil, ¿verdad? Brasil tiene también la intención. En este momento a México le conviene llevarse una enemistad fuerte con Ecuador, que Ecuador tiene una gran personalidad. No le conviene. Ecuador es un país respetado en el mundo hemisférico americano. Nosotros tenemos buenas relaciones con el mundo, tenemos amigos. ¿Será porque somos muy pequeños que nos hacen esto, doctor? A ver, cuidado con eso. Mira, yo soy de los que digo siempre que la grandeza de un país no se mide por kilómetros cuadrados. Así es. No, la grandeza de un país se mide por la calidad y la capacidad y la honestidad de sus habitantes. Entonces, ¿por qué nos pasa esto, doctor Zuquilanda? De mano a mano, no. En este momento a mí me parece que el presidente Noboa se ha colocado en uno de los primeros rankings del mundo para hacer respetar la justicia y en contra de la delincuencia mundial, porque esto no es la delincuencia nacional. Insisto en el tema del tamaño. ¿No será porque, insisto, y con todo respeto, que porque somos tan pequeños, señor AMLO pretende hacer lo que le da la gana? Me encanta profundizar en esto. Mira, si tú le colocas a Ecuador en la mitad de Europa, nosotros estaríamos entre Italia y Gran Bretaña. ¿Ya? Es decir, lo que pasa es que Ecuador está situado entre gigantes geográficos, claro, y por eso se nos ve pequeños. Pero si le ponemos en Europa, Ecuador es un país también grande geográficamente. Pero insisto, Ecuador no es pequeño. Ecuador está en el puesto 85 entre la geografía mundial. Y somos 193 más otros países que son más pequeños, como 200 países que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces... en la parte técnica, doctor Zuquilanda, usted conocedor de la materia internacional, ¿cuándo debería producirse un pronunciamiento o el primer gran pronunciamiento de la Corte? Terminemos por allí. Mira, yo creo que podría ser a comienzos del próximo año, no enseguida. De ninguna manera. Ahora, mira, lo que tentamos nosotros hacer con esta exposición... ¿Y mientras tanto estamos en ascuas, doctor? Mira, en el día de ayer lo que tratamos de hacer nosotros es evitar que la Corte se pronuncie sobre un asunto de medida cautelar, es decir, proteger documentos, archivos, máquinas y todo. Eso ya lo hacemos, no necesitan condenarnos ni decirnos lo que debemos hacer. Ecuador es un país honorable, ¿verdad? Entonces el pronunciamiento ya será el próximo año y no en ascuas, porque Ecuador, mientras tanto, lo que propongo es un diálogo permanente de todo el país con todo el país mexicano. La presencia del doctor Patricio Zuquilanda, exministro de Relaciones Exteriores, en este momento complejo, delicado y con las características que ustedes acaban de escuchar. Saquen sus conclusiones, ¿qué es lo fundamental? Eso es lo principal. Hágalo. Hacemos una pequeña pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y todo apunta a que una comisión multipartidista tramitará los proyectos del presidente Noboa para dar continuidad a las preguntas aprobadas en la reciente consulta popular. De esa comisión especial multipartidista saldrán los informes que, basados en 5 o 6 proyectos gubernamentales, deben producir la reunión del plenario legislativo para que allí justamente se legisle sobre eso. Se ha generalizado que el trámite total debe ser en 60 días. Esto se viene comentando, aunque hay otras versiones. En todo caso, esos 60 días distaría mucho de las semanas, meses y el tiempo que a veces se toman los sectores políticos para tramitar lo que les conviene o lo que no les conviene. 60 días. Y no solo el plazo. Los contenidos de cada ley son otro reto y otro enigma. Una vez que la consulta popular aprobó conceptos y mecanismos contra la inseguridad y contra la delincuencia. Con estos antecedentes nos acompaña el doctor Salim Saidam, maestro universitario, un conocedor, dominador de la materia constitucional, para esto que creo que es una pregunta generalizada de los ecuatorianos.
¿Qué debe pasar el momento en que llegue este conjunto de proyectos del gobierno a la legislatura? Y si usted cree, doctor, que en 60 días esto va a salir adelante, hay varias preguntas, empecemos por allí. Doctor, un gusto tenerle, un saludo cordial. Muy buenos días, estimado Félix, gracias por la invitación, un gusto estar en su programa. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sucesos. Bueno, lo que estableció la Corte Constitucional a través de dictamen 1-24-CP es que el presidente de la República tiene 5 días para remitir los proyectos de ley, los 5 proyectos de ley, una vez publicados los resultados de la consulta. Y la Asamblea Nacional tiene 60 días para discutirlos y aprobarlos. No hay otra opción sino aprobar los proyectos de ley. Las opciones que tiene la Asamblea Nacional vienen a ser básicamente hacer cambios al texto original del presidente de la República, ¿sí? O aprobar los textos originales remitidos por el presidente. No existe la opción de no aprobar lo remitido por el presidente de la República. Mucha gente se pregunta si es que el presidente de la República envía un proyecto deficiente, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Bueno, no puede dejar de aprobarlo, tiene que mejorarlo, tiene que incorporar los cambios que sean necesarios, pero de ninguna manera el desenlace de este proceso de formación de estos proyectos de ley puede ser el rechazar los proyectos del presidente. La Asamblea se ve obligada a aprobar los proyectos, sea a través de una aprobación directa de los textos originales, o sea, haciéndoles ciertos ajustes. Los ejemplos ayudarían en este caso, estimado doctor Salim Saidam. Por ejemplo, si el gobierno, el presidente de la República, en materia de endurecimiento de penas, una de las cosas que se aprobó en la consulta popular, simplemente como ejemplo, plantea un endurecimiento de las penas a 30 años. La Asamblea le dice no, la mitad, o le dice el doble. ¿Cómo saber que es bueno y cómo saber que se está legislando adecuadamente con este ejemplo? Bueno, usted tiene entre los derechos que integran el debido proceso un derecho en particular que es muy importante, que está en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. ¿Y eso qué exige la Asamblea Nacional? Un estudio técnico de dosimetría penal, ¿no? En este caso, no se pueden fijar las penas arbitrariamente, tiene que haber un estudio técnico, ¿no es cierto? De acuerdo a la gravedad de los delitos, se fijan las penas. Y en este caso, yo esperaría que en esta comisión ocasional que se quiere crear, ya que no se quieren discutir en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, se haga este estudio minucioso para que tenga una base técnica, ¿no? Que no sea una decisión netamente política, sino que se nutra de las recomendaciones técnicas. Otro ejemplo, doctor Salim, otro ejemplo, y porque esto ya ha sido motivo hasta de polémica en los pasados días, en las pasadas semanas. El tema de la extinción de dominio, por ejemplo, que volvería a reactivarse con otra de las preguntas, otro de los temas que se aprobó en la consulta popular. La extinción del dominio que no ha salido airosa en la legislatura porque se plantean condiciones, se plantean recovecos, en fin. Si es que ya hay ese antecedente, ¿cómo garantizaría la Asamblea que ahora sí eso va a salir adelante para que no sea, por último, otra trampa que se incorpora como ley? Claro, usted recordará que la fiscal general del Estado manifestó su preocupación porque no se habían tomado en cuenta las observaciones que había formulado esa institución. Con toda la experiencia que había tenido la Fiscalía investigando este tipo de delitos, pues se había hecho algunas recomendaciones que no fueron acogidas por la Asamblea Nacional. Yo sí creo que la Asamblea Nacional tiene que hacer 3 cosas en particular. A ver. La primera es sujetarse a lo revisado por la Corte Constitucional en su dictamen, es decir, no puede desbordar el ámbito material fijado por la Corte Constitucional. Es decir, el presidente de la República propuso algo circunscrito, en este caso, al incremento de penas, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con la afectación del derecho a la propiedad si es que se incautan bienes a los grupos del crimen organizado. Exacto. Solamente pueden versar los proyectos de ley sobre esa materia. La misma Corte Constitucional ha advertido, ¿no?,
deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos de la Corte. Primera cuestión que debe tener en cuenta la Asamblea Nacional. En segundo lugar, no puede transgredir la Constitución, ¿no? Debe ser muy cuidadosa de diseñar un procedimiento de extinción de dominio que no atente contra los derechos establecidos en la Constitución, ¿no? Y ese será un reto enorme que va a tener que asumir la Asamblea Nacional. Tiene que simplificar el procedimiento que prescribe la ley de extinción de dominio para que sea mucho más ágil digamos, este traslado de la propiedad. Y por otro lado también, la finalidad última de esta simplificación es que el Estado proceda a ser el titular, el propietario de los bienes de origen ilícito Exacto. o injustificado, ¿no? En este caso tendrá que diseñarse un procedimiento que, si bien sea sumario, breve, no atente contra los artículos de la Constitución, ¿no? En este caso, el legislativo, el ejecutivo tienen que ser muy cuidadosos, ¿sí?, de desarrollar este procedimiento simplificado sin transgredir la Constitución. Y la última cuestión importante, Félix, es que no tienen que repetir estos errores, ¿no? En este caso, que la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial se dé, exige que, obviamente, se capaciten también a los jueces, ¿no? Para que puedan aplicar correctamente esta ley reformada de extinción de dominio, de tal manera que no caiga en el abuso y no termine siendo aplicada injustamente a personas que, en este caso, no tienen que ver con el crimen organizado y que por un error judicial eventualmente pueden resultar afectados en su patrimonio, ¿no? Entonces yo sí creo que la Asamblea Nacional tiene que tiene que promover una discusión seria. Este mecanismo de la Comisión Especial Multipartidista, ¿cree usted que ayuda o podría complicar más las cosas? Porque finalmente estamos frente a intereses y escenarios eminentemente políticos, doctor. Sí, hay el riesgo de que se contamine el debate jurídico, el debate político, con intereses de tipo partidista. Mire también la coyuntura electoral que tenemos en este año. Estamos próximos a una elección presidencial, así que no me sorprendería también que el debate se contamine con las agendas partidistas, ¿no? Esperemos que no suceda y que en este caso la comisión ocasional esté integrada por los mejores cuadros, los mejores representantes de las distintas organizaciones políticas. Ojalá que tengan esa responsabilidad los distintos partidos y movimientos y no caigamos en ese entrampamiento. Yo creo que la sugerencia de la comisión ocasional surgió porque la Comisión de Justicia era la que debía discutir tanto la reforma a la ley de extinción de dominio como las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y está presidida, como usted sabe, por Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana. Supongo que ante la posibilidad de que se entorpezca el tratamiento de estas preguntas de consulta plebiscitaria, se optó por crear o por sugerir la creación de una comisión ocasional que esperemos esté integrada por gente proba, conocedora, sobre todo gente, yo creo que se necesita con conocimiento en derecho penal, ¿no? En derecho penal, porque buena parte de las reformas son al Código Orgánico Integral Penal. En la práctica, doctor, ¿60 días pueden ser un plazo adecuado o puede la Asamblea tal vez hacer lo que quiera o lo que pueda? Mire que normalmente el proceso de formación de la ley toma 180 días. Así es. Sí, 180 días. Entre la presentación del proyecto, la calificación en el CAL, la discusión en la comisión especializada permanente y después los 2 debates en el Pleno de la Asamblea, han hecho que 180 días más o menos sea el tiempo que toma el proceso de formación de la ley. En este caso, abreviarlo a 60 puede sacrificar la calidad de las leyes aprobadas, ¿no? Espero por esa situación que los proyectos que el presidente envíe estén bien depurados, hayan sido ya redactados con anterioridad para que el trabajo ahorrar un poco de trabajo a la Asamblea Nacional, ¿no? Y de esa manera no tengamos ese riesgo de, por cumplir con los tiempos, sacrifiquemos la calidad de los proyectos de ley y finalmente haya dificultad al momento de interpretar o aplicar las leyes que resulten de esos procedimientos de discusión.
Doctor Salim, muchísimas gracias. Usted un conocedor de la materia constitucional, de la materia jurídica, para ponernos luz a esta situación que realmente preocupa conforme avanzan los días y se aproxima la proclamación de los resultados, que será el punto de partida para todo esto. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy gentil. Le agradezco mucho, estimado Félix, por la invitación. Y también creo que es importante que la ciudadanía conozca, ¿no?, que en este caso se necesita compromiso de los legisladores, más allá del cálculo electoral, se necesita que demuestren el compromiso con el país, discutiendo con seriedad, con conocimiento, dejando que el equipo asesor haga su trabajo, les dé el soporte técnico que necesitan para que el resultado sea favorable para los intereses, los altos intereses del país. El doctor Salim Saidam. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. De funcionario ejemplar y como tal ponderado durante la década del gobierno correísta, a culpable de lavado de activos adquiridos por sobornos. Ese es el escandaloso y triste tránsito del excontralor del Ecuador, Carlos Pollitt, tras las audiencias en Miami. Esto quedó evidenciado, donde varios testigos configuraron lo que por acá, o confirmaron lo que por acá casi era un secreto a voces. Pollitt convirtió a la Contraloría en una suerte de mercado, donde las investigaciones y las glosas eran tarifadas en miles y millones de dólares. El ejemplo, la constructora brasileña Odebrecht, que admite haber repartido más de 50 millones en coimas, de los cuales 17 millones fueron a las cuentas del Contralor y de su hijo, y a partir de eso, inversiones, adquisiciones, negocios. Estamos en contacto con el doctor Ramiro García, constitucionalista, jurista de este país, para asimismo darnos su enfoque en momentos que, como tantas cosas ocurren, luego de toda la expectativa por las comparecencias, por las audiencias, como que se crea un paréntesis y esto casi está pasando al olvido. Pero algo tiene que pasar con el señor Pollitt después de unos días cuando se pronuncie la Corte. ¿Se pronuncia la Corte con cuántos años? ¿Cuál sería, cree usted, doctor, la sanción que emita la Corte de Miami? ¿Y cómo ve usted el tránsito hasta ese momento? Un gusto escucharlo, un gusto verlo, doctor García, bienvenido. Gracias, Félix, un saludo para todos los oyentes. Bueno, el caso Pollitt ha destapado una cantidad de nueva información que obviamente es relevante para ese proceso, pero también para eventuales nuevos procesos acá en el Ecuador. Básicamente, varios testigos han declarado, además han testificado bajo juramento ante las Cortes de la Florida, que ellos han entregado sobornos tanto a Pollitt como a otros exfuncionarios del gobierno de Correa. Así que yo creo que eso va a dar lugar para que la Fiscalía General pueda iniciar nuevas investigaciones y determinar si procede o no procede vincular a nuevos actores de corrupción que hasta hoy no han tenido procesamiento. Consecuentemente, ¿usted cree que esto debe continuar en el Ecuador, no termina en Miami, doctor? No, lo que termina en Miami es el juicio a Pollitt, pero este juicio a Pollitt en donde ex funcionarios y directivos de Seguro Sucre, por ejemplo, señalan haber entregado varios millones de dólares, o donde el mismo de Odebrecht señala haber entregado varios millones de dólares, no solamente a Pollitt, sino a otros funcionarios para poder mantener sus negocios. Bueno, yo creo que sobre eso bastante tiene que hacer la justicia ecuatoriana, ¿no? De todo lo que se ha escuchado en estas audiencias en la Florida, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Qué es lo que usted más saca en claro de todo esto, doctor? Mire, lo que queda claro es que había un esquema de corrupción tal que inclusive los órganos de control, como la Contraloría, que es el encargado de verificar y asegurarse de que los fondos públicos sean adecuadamente administrados, pues bueno, el Contralor no solamente que no controlaba nada, sino que les ayudaba a contar la plata. Esa es, digamos, la principal
reflexión, la principal conclusión que saca usted de esto, que podría llegar a una sanción de cuántos años? ¿Qué tipo de sanción? ¿Qué le dice su experiencia jurídica, doctor García? Mire, todo depende de los delitos por los cuales se procese. Si se procesa por peculado, se procesa por cohecho o por enriquecimiento ilícito, porque además podría darse concurso de infracciones, habría que ver si se aplica la figura del concurso real o del concurso ideal, concurso real que permite inclusive la acumulación de penas. Así que todo depende de cuáles sean los tipos penales por los cuales Fiscalía decida procesar. Y este derecho al silencio al que se acoge Polit, ¿qué le dice a usted, doctor? Mire, a mí me parece bastante cuestionable la estrategia de defensa de Polit en los Estados Unidos, porque en primer lugar se declaró inocente a sabiendas de que iban varios testigos con pruebas directas, es decir, no solamente, porque en Estados Unidos el tema de la evidencia es muy importante y no solamente pesa el que ellos hayan testificado bajo juramento, que entregaron sobornos, sino que inclusive entregan las rutas de los sobornos, es decir, entregan a la justicia estadounidense los números de cuentas en el exterior, porque parece que depositaban en Europa y en otros países. Bueno, habría que analizar todo eso y yo creo que ahí Fiscalía tiene mucho que investigar, pero buena parte del trabajo ya hecho por la Fiscalía de la Florida. Si es que es por el tema de lavado de activos, que es lo que hasta aquí se conoce, avanzó este procedimiento de la justicia de Miami, si es que es por el lavado de activos, ¿cuánto tiempo cree usted que sería la condena que emita ese tribunal? A ver, lo que pasa es que a Polit la Fiscalía de la Florida le presenta 6 cargos, no solamente lavado de activos, 6 cargos, además gravísimos. ¿Ya? Y el jurado le encontró culpable de los 6 cargos. Entonces, la pena conjunta va a ser enorme, creo yo. ¿Un estimado, doctor? Usando la expresión de los gringos, 25 to life, o sea, de 25 a de por vida. No menos de 25 años. Sí, yo creería que no, porque son 6 cargos fuertes, porque le están acusando no solamente de lavado de activos, de conspiración para delinquir, de los que yo recuerdo, y 4 más. Pero solamente esos cargos ya son, ¿no? Sobornos, utilización del sistema financiero para blanqueamiento de capitales. Bueno, le están acusando de varias cosas. Doctor, nos quedamos pendientes de ese pronunciamiento de la justicia, que será momento para volver a timbrar su atención y su conocimiento en esta materia. Doctor García. Siempre a las órdenes, con todo gusto. Gracias, doctor Ramiro García. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy gentil. El doctor Ramiro García, jurista de este país, hablándonos, orientándonos sobre esto que, como decíamos al inicio de esta intervención, de este segmento, luego de todo ese escándalo por las audiencias diarias, por las declaraciones, por los relatos, casi un día tras otro, una telenovela interminable, pero claro, todo termina en la vida y hasta allí llegamos con los testigos. Y a mí me ha llamado mucho la atención que luego de eso, como que el caso Poli pasó al último segmento hasta esperar un pronunciamiento de la Corte, asimismo, de la Florida. Y sí llama la atención que ese silencio de los sectores políticos, ese silencio de los propios niveles de justicia, que ya deberían dar una señal de tanta plata lavada, de tanta plata mal utilizada, mala vida, en manos del señor Pollitt, pues simplemente no tenga un mensaje claro de los jueces de acá, de este país. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Es posible recuperar ese dinero? ¿Es posible hacer algo para que parte por lo menos de todo eso que tanto dinero le cuesta al Estado ecuatoriano vuelva al país? Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. Ojalá sea que se están tomando el tiempo para una adecuada, para la mejor decisión en bien del país. Ojalá. Con esto queremos decirles, amigos, muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Desear que este feriado sea de lo mejor, un feriado anecdótico, anecdótico. Se supone que este país está atravesando, no se supone,
Estamos atravesando una de las más severas crisis por el problema eléctrico, por el problema energético. Y miren ustedes lo que pasa en pleno feriado. No habrá cortes. ¿No debería ser al revés? En el feriado, pues los cortes, cuando la gente está por último hasta descansando, en el feriado, y volver a cierta normalidad cuando la actividad de este país requiere producción, requiere que los negocios no se cierren, requieren la atención al público allí, en las horas diarias, en las horas hábiles, hacer por último el esfuerzo de bombardear las nubes, según el ministro, para que llueva y no tengamos estos cortes. Pero sin duda es anecdótico. Anecdótico porque hasta hay luz para el fútbol en la noche, madre mía. Para el fútbol en la noche, señores. O sea, ¿en qué país del mundo? Solo en el Ecuador. O sea, donde estamos sin luz, hacemos los partidos de fútbol profesional en la noche. Por lo menos jueguen en la mañana, pues. Jueguen al mediodía, jueguen en la tarde, pero en la noche. ¿Cuánto gastan esos reflectores? Esos reflectores del Estadio Olímpico de Atahualpa, del Estadio de la Liga, del Estadio Modelo de Guayaquil, del Estadio del Emelec, de todo eso. ¿Cuánta luz gastan? Y para eso estamos en todo este relajo que nos ha metido la indiferencia y la irresponsabilidad de tantos gobiernos. Amigos, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.